Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects para arquitectos. En este tutorial animaremos una axonometría explotada. Nos encontramos aquí en SketchUp donde tenemos el proyecto que animaremos. Primero nos vamos a bandeja predeterminada y en la casilla de estilos elegimos sólido. Luego nos vamos a cámara y elegimos proyección paralela y definimos la vista isométrica. Ajustamos el proyecto al área de trabajo. Para guardar esta vista nos vamos a ver animación, añadir escena. El siguiente paso es crear una capa para cada elemento que queremos animar. Entre más capas se realicen, mejor será el resultado de animación. En SketchUp las capas se conocen como etiquetas. Podemos ver que cada elemento del proyecto está en una capa independiente. Vigas, ventanas, terreno, etc. En SketchUp el orden de las capas no afecta la visualización del proyecto, ya que es un programa desarrollado para modelado 3D. Si exportamos estas capas a Photoshop o Illustrator, el orden sí afecta la visualización del proyecto. Incluso si modificamos la ubicación de cada capa, el resultado final no es el correcto, debido a que Photoshop e Illustrator son programas para trabajos en dos dimensiones. Para una correcta visualización del proyecto debemos dividir las capas que hemos creado. Vemos que este proyecto está compuesto por 3 losas. Debemos crear una capa para cada losa. Es muy importante que cada elemento esté agrupado antes de asignarlo en una capa. Definimos esta capa como losa 1. Nos vamos al icono de más para crear una nueva etiqueta o capa, que será nuestra losa 2. Creamos otra etiqueta o capa para la losa 3. Ahora en el modelo damos clic derecho en la primera losa. Damos clic en información de la identidad y vemos que esta losa hace parte de la etiqueta o capa losa 1. Seleccionamos la siguiente losa. Damos clic derecho, información de la identidad, y cambiamos su etiqueta a losa 2. Seleccionamos la última losa, damos clic derecho, información de la identidad, y cambiamos su etiqueta a losa 3. De esta manera, cada losa está en una capa independiente. Ya he dividido todos los elementos de manera que se pueda visualizar correctamente el proyecto en Illustrator o Photoshop. Ok, ahora debemos exportar cada capa de manera independiente. Nos vamos a Archivo, Exportar, Gráfico 2D, definimos el nombre, Archivo PDF, elegimos la carpeta donde se guardará y damos clic en Exportar. Activamos la siguiente capa, apagamos la anterior capa y repetimos el proceso de exportación con un nombre diferente. Ahora aquí en Illustrator nos vamos a Archivo, Abrir, buscamos los archivos PDF que creamos en SketchUp y damos Abrir. En este caso se generaron 20 archivos PDF. Nos ubicamos en el primer archivo y vemos que el formato de la hoja es el área de trabajo de SketchUp. Ahora activamos la herramienta rectángulo. Creamos un recuadro sin relleno y con trazo de 5. Luego lo ajustamos al tamaño de la hoja. Teniendo el recuadro seleccionado, lo copiamos. Nos vamos al siguiente archivo y lo pegamos. Aquí lo ajustamos al formato de la hoja. Repetimos el mismo proceso en los demás archivos. Luego de haber copiado el recuadro en todos los archivos, vamos a crear un solo documento. Nos ubicamos en el archivo 2, seleccionamos todo, lo copiamos, nos vamos al archivo 1, nos vamos a capa, creamos una nueva capa y pegamos el archivo 2 en la nueva capa. El recuadro que hicimos anteriormente es una guía para ubicar correctamente el elemento en la mesa de trabajo. Teniendo todo seleccionado, arrastramos hasta la esquina superior derecha. Nos vamos al siguiente archivo, seleccionamos todo, lo copiamos, regresamos al primer archivo, creamos una nueva capa y pegamos el archivo 3 en la nueva capa que creamos.
De esta manera copiamos y pegamos todos los archivos en capas independientes. Seleccionamos todos los recuadros y los eliminamos. Ahora definimos el nombre de cada capa y las ordenamos de manera que se pueda visualizar correctamente el proyecto. El siguiente paso es guardar el archivo en formato de Illustrator. Nos vamos a Archivo, Guardar como, configuramos el nombre del archivo. Elegimos el formato de Illustrator y le damos Guardar. El archivo de Illustrator lo encuentras en la descripción del video. Aquí en After Effects importamos el archivo que guardamos en Illustrator. En esta ventana verificamos que esté en composición y damos OK. Damos doble clic en esta carpeta y aquí podemos ver las capas que creamos en Illustrator. OK, ahora nos vamos a Composición, Ajustes de la composición, configuramos las dimensiones de 1080 por 1080 píxeles cuadrados. Velocidad de fotograma lo dejamos en 25. Resolución completa. Código de tiempo de inicio todo en 0. Duración 10 segundos. Y color de fondo lo dejamos en negro. Damos OK. Ahora crearemos una capa de fondo. Nos vamos a Capa, Nuevo, Sólido. De nombre ponemos Background. Las dimensiones las dejamos de 1080 por 1080 píxeles. De color dejamos blanco y damos OK. Y esta nueva capa la ubicamos de último y la bloqueamos. El siguiente paso es escalar nuestro proyecto al formato de la mesa de trabajo. Podemos seleccionar todas las capas. Presionamos la tecla S para activar la propiedad de escala y modificamos sus valores, pero cada capa modifica su escala con respecto a su punto de anclaje. OK, para escalar correctamente el proyecto nos vamos a Capa, Nuevo y damos clic en Objeto Null. Damos clic derecho en la nueva capa y le cambiamos el nombre a Controlador. Esta nueva capa, conocida como Objeto Null, tiene el poder de controlar las propiedades principales de las demás capas, en este caso la propiedad de escala, y para eso debemos emparentar todas las capas a la capa Controlador. Podemos ir a esta casilla y seleccionamos la capa Controlador. También podemos seleccionar este icono y lo arrastramos a la capa Controlador. De esta manera emparentamos todas las capas a la capa Controlador. OK, ahora seleccionamos la capa Controlador y presionamos la tecla S para activar la propiedad de escala y modificamos su valor. Vemos que todas las capas modifican su escala de manera uniforme. Podemos modificar la opacidad de las capas ventanas o los elementos translúcidos. OK, ahora animaremos la posición de todas las capas en diferentes direcciones, teniendo en cuenta la composición o formas del proyecto. Nos ubicamos en el segundo 3 y presionamos la tecla N para cortar la línea de tiempo. Ahora nos ubicamos en el segundo 0. Seleccionamos la primera capa y presionamos la tecla P para activar la propiedad de posición. Creamos un keyframe. Nos vamos al segundo 1 y creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y modificamos la posición de la capa con las flechas del teclado. Si quieres hacer más rápido el proceso, ponemos el clic en el valor que queremos modificar. Presionamos la tecla Shift y con clic sostenido movemos a un lado. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Y esta es la animación que tenemos. Nos ubicamos en el segundo 0 y repetimos el proceso en las siguientes capas. Seleccionamos el último keyframe de todas las capas. Nos vamos al editor de gráficos, ampliamos la vista y movemos este punto un poco hacia la izquierda. Si reproducimos, esta sería la animación que tenemos. Para visualizar las capas en tiempos diferentes debemos modificar el inicio de cada capa, teniendo en cuenta la correcta secuencia de la animación.
Nos ubicamos entre el segundo 0 y el segundo 1. Ampliamos la vista. Seleccionamos la capa columna 2 y arrastramos su barra con la tecla Shift presionada para modificar su inicio. Repetimos el proceso en las siguientes capas de columnas. Luego nos ubicamos en el segundo 1 para ajustar el inicio de las capas vigas. Seguido de eso nos ubicamos entre el segundo 1 y el segundo 2 para ajustar el inicio de las capas losas. Y así progresivamente hasta completar la animación. Y este sería el resultado. Para agregar los árboles y las siluetas animadas te lo explico en este tutorial. Ya hemos finalizado con el proceso de animación. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao.